sea por la vía de los hechos, como Castilla y León, o por la del diálogo, como proponen otras 11 comunidades autónomas. El Gobierno de España parece abocado a adelantar el toque de queda. La celeridad en tomar esa decisión será tiempo ganado al virus. Jugará a favor de frenar esta pandemia. Hola, ¿cómo están? 2.299 positivos hoy. Es el dato de los martes, el que refleja la realidad tras el efecto del fin de semana. Y la curva, como ven, sigue en ascenso. Los hospitales evidencian ya las consecuencias de estos contagios. Se tensiona la asistencia sanitaria. Pedro Pablo Doña. Sí, sigue aumentando la presión hospitalaria. Hoy se han notificado 1.099 ingresos nuevos, lo que supone casi el doble que la semana pasada. Como consecuencia de esta saturación en los hospitales, ya el 25% de la actividad en los quirófanos se ha tenido que reducir. Con estos datos, la consejera de Sanidad insiste en la necesidad de mantener el toque de queda a las 8 de la tarde. 11 comunidades autónomas más lo quieren y se lo reclaman al Gobierno de España. Y la tesis jurídica de Castilla y León gana respaldo entre algunos expertos. Por cierto, que acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha decidido abrir una pieza separada para abordar el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión de la Junta de Castilla y León. Pero vamos con lo que defiende la consejera de Sanidad, Teresa Gavilán. Con este número de contagios y el ritmo vertiginoso al que crecen, la consejera continúa defendiendo ese adelanto del toque de queda y confía en que mañana en la Interterritorial de Sanidad pueda ampliarse a otras comunidades autónomas que van a solicitarlo. Ya hay expertos en leyes que además creen que el actual decreto del estado de alarma tiene encaje la medida tomada en Castilla y León, ese adelanto a las 8 de la tarde. Tenemos la lealtad máxima al Ministerio, lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones, pero que queremos y necesitamos acción. Si no se quería permitir esta interpretación, pues se le debería haber dado otra redacción, no haber introducido. Todo lo que tienen, hasta la cocina de lo que era su bar. La crisis sanitaria ha arrollado negocios y economías domésticas, abocados a empeñar para obtener dinero con el que poder sobrevivir. Montes de Piedad, tiendas de empeño siguen sumando clientes y más en momentos como este, en plena cuesta de enero. Particulares que necesitan dinero, liquidez para pagar facturas del día a día. Me dice, tengo que pagar el alquiler o me falta X dinero, tengo que pagar la factura de luz. Se quiebra el apoyo de UGT y comisiones obreras al gobierno de Sánchez. Por primera vez desde la moción de censura a Rajoy, los sindicatos convocan movilizaciones. Será el 11 de febrero por incumplimiento de las promesas del Ejecutivo. Y el Gobierno declara zona catastrófica para 8 territorios afectados por Filomena, entre ellos algunos de Castilla y León y Madrid, que lo había pedido. Y en San Isidro, como van a ver, se sigue buscando al operario de Quitanieves sepultado junto a su compañero por una luz el pasado 1 de enero. Los equipos de rescate han encontrado en las últimas horas un rastro de sangre. Washington es en estos momentos una ciudad tomada, blindada por la Guardia Nacional, la policía y los militares para la investidura de Biden mañana. Despliegue nunca antes visto en el corazón político de Estados Unidos ante la amenaza de grupos de extrema derecha. Decimos adiós al frío y a las nieblas. Mañana llega la borrasca Gaetan, que nos va a dejar lluvia, viento y temperaturas más altas. Francisco. Buenas tardes, Alejandra. Se han levantado ya las nieblas que nos han acompañado durante varios días. Esta tarde van a ir llegando muchas nubes, algunas lluvias ya a Sanabria por la noche. Esas lluvias van a extenderse mañana por toda la comunidad. Suben las temperaturas, así que estas dos cosas van a hacer que tengamos deshielos y crecidas en los ríos.
Hoy martes ya conocemos los efectos reales del fin de semana y los datos, como era de esperar, son bastante peores que ayer. Son 2.299 positivos nuevos notificados en las últimas 24 horas. Y lo que es aún más preocupante, son 500 más que el martes pasado. Han fallecido 23 personas, todas en hospitales. Y no teníamos una cifra así de negativa desde el pasado 6 de noviembre. Tanto empeora la situación que la mayoría de provincias han superado con creces el pico de la segunda ola registrado a principios de noviembre. Segovia incluso lo triplica, pasando de una incidencia a 7 días de 250 a superar los 1.100. Palencia supera los 800, cuando en noviembre se situaba en una incidencia de 510 casos por cada 100.000 habitantes. Los datos de contagios desorbitados y su réplica que ya llega a los hospitales, tensionando la atención. Los ingresos diarios siguen subiendo y los enfermos hospitalizados superan el millar. Para ver la evolución, la velocidad a la que se están moviendo, fíjense en el 5 de enero, que también era martes. Ahora mismo hay ingresadas casi el triple de personas que hace tan solo 2 semanas, 454 el martes 5 de enero, 1.099 el martes 19 de enero. Y exponente de lo que está pasando en los hospitales es la ocupación que registra hoy el antiguo Río Ortega en Valladolid, habilitado como hospital de apoyo COVID para toda la comunidad. Hasta allí nos vamos. Pedro Pablo Doña. Sí, en este antiguo hospital Río Ortega, que recordemos se habilitó para dar apoyo al resto de los hospitales de la comunidad, hay ya 42 camas ocupadas y además se están preparando para poder ampliar una nueva planta más. La falta de personal era algo que venía preocupando bastante, pero al menos ya se está barajando la posibilidad de poder ampliar estos puestos. Es un edificio de toda la comunidad autónoma, es un hospital para toda la comunidad autónoma y probablemente pues tenemos que pedir ayuda a todos los hospitales para el mantenimiento de este dispositivo, porque como también he recordado muchas veces, Valladolid es en estos momentos una única área de salud donde todos trabajamos para todos. Con esta situación sanitaria alarmante, la consejera de Sanidad insiste en la necesidad de mantener el toque de queda como ahora mismo está en vigor en Castilla y León, a las 8 de la tarde. Teresa Gavilán. Sí, lo ha defendido y de hecho confía que mañana en el Consejo Interterritorial esa medida se extienda a otras comunidades autónomas. Ella lo defiende que además esa restricción se haya tomado de una forma ágil, refrendándose como hace todos los martes en los datos. Ahora mismo Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con una incidencia acumulada a 7 días mayor de España. Aquí se ha multiplicado por 10 la incidencia respecto a Navidad y el índice de letalidad, las personas que fallecen, supera el 3%. Hay otro dato importante de todas las zonas básicas de salud, las zonas básicas en las que se atiende a los ciudadanos de la comunidad, 247 en total, solamente hay 6 en las que no hay ni un solo caso positivo. Hay muchas localidades en las que va a ser necesario, si se permite, el confinamiento domiciliario. En estos momentos hay algunos municipios que deberíamos de confinar en su domicilio. Esta mañana mismo he hablado con el alcalde de un ayuntamiento diciéndole que no le puedo confinar porque no tengo herramienta jurídica para hacerlo, pero que le sugiero el autoconfinamiento de su población porque los datos son estremecedores. La escalada de contagios es generalizada en toda España, pero desde el Gobierno el ministro Illa se aferra a lo que viene diciendo desde hace meses, que las comunidades disponen de instrumentos suficientes para doblar la curva. Els instruments que hi ha a l'abast de les autoritats de vegades competents són suficients per combatre aquest increment de casos. De fet, van ser suficients per doblegar la segona onada de la pandèmia, no? Eso no quita, también dice Illa, para que mañana escuche a las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud. Y tendrá que hacerlo porque ya son 11, además de Castilla y León, las comunidades que también reclaman que se adelante el toque de queda, que en Castilla y León está en vigor desde el sábado. La presión al Gobierno aumenta.
Castilla y León ha sido la primera comunidad en dar el paso. El toque de queda a las 20:00. Pero cada vez son más los gobiernos autonómicos que también quieren poder hacerlo. Ya son 11, todas estas, las comunidades de signo político muy diferente que se han manifestado también a favor de adelantar los horarios del toque de queda. En algunos casos, no porque quieran aplicarlo ya, sino para tener la posibilidad de hacerlo más adelante si fuera necesario. Este martes, el ministro de Sanidad ha vuelto a insistir. Las herramientas actuales son suficientes. Son suficientes, dice. Pero con este panorama, el gobierno parece abocado a pactar algún tipo de acuerdo para permitir adelantar el toque de queda. El mismo que tras implantarlo Castilla y León ha recurrido ante la justicia. Será aquí, en el Consejo Interterritorial de este miércoles, donde se tomará la decisión final. Y entre tanto, nuevas voces expertas respaldan el informe de la Junta. Entienden que el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde sí tiene encaje legal en el actual decreto del estado de alarma. El Gobierno de la Nación interpreta que modular es simplemente mover esa hora hacia abajo o esa hora hacia arriba. Pero no tiene mucho sentido porque eso ya estaba en la redacción originaria del Real Decreto. Y si en una modificación se añade que puede modular, es que puede hacer algo más. Pero aquí el problema lo ha generado el Real Decreto de estado de alarma. Lo que no se puede bajar el toque de queda a las 2 de la tarde porque no es horario nocturno, pero bajarlo a las 8 sí, porque estamos en horario nocturno. Como jurista, he de decir que en situaciones excepcionales rige un principio de necesidad. Yo mismo he tenido que tomar decisiones en el contexto de la crisis COVID para las cuales las normas no estaban preparadas. ¿Quién me habilitó para confinar colegios mayores? Es una interpretación al límite de la norma, por supuesto, pero persigue el objetivo de la protección de la salud que nos une a todos. El Gobierno ha rehuido hasta ahora modificar el decreto del estado de alarma, intentando evitar un nuevo encontronazo político en el Congreso y la tortuosa búsqueda de apoyos del verano. Pero la del Congreso no sería la única vía para poder cambiar el estado de alarma. Esto que van a escuchar defienden a algunos juristas. La batalla judicial entre el Gobierno central y el de Castilla y León abre el debate sobre qué procedimientos son necesarios para modificar el actual decreto de estado de alarma. Algunos juristas lo tienen claro. El Congreso es ineludible. Redactar un nuevo decreto y, en su caso, la necesidad de someterlo al Congreso de los Diputados para su aprobación. Creen que para modificar una norma ya acordada es necesario un apoyo mayoritario del Parlamento, dado que se trata de derechos fundamentales. La vigencia de una norma a lo largo de 6 meses, si tú necesitas modificar cualquier aspecto de esa norma, es necesario que intervengan los controles que están previstos, que son el Congreso. Sin embargo, otros expertos defienden que esto no sería necesario porque la posibilidad de cambios ya viene incluida dentro del decreto actual. El propio Real Decreto que está vigente ya tiene una disposición final primera que prevé que el propio Real Decreto puede ser modificado por el Gobierno dando cuenta a las Cortes. A través de la votación de la prórroga de este estado de alarma, el Congreso habría aceptado que se pudiera modificar sin que fuera necesario otra votación. Nunca se modificó esa disposición final primera que prevé que el propio Gobierno puede modificarlo. Sobre el fallo del Supremo aseguran que nos encontramos en un caso muy interpretativo y que la decisión puede caer de cualquier lado. Y a la par, el foco está puesto sobre el Partido Popular, que sigue sin pronunciarse sobre si apoyaría un cambio en el decreto del estado de alarma para permitir las medidas que precisamente están reclamando sus presidentes autonómicos. Dice el PP que Sánchez tiene que comparecer en el Congreso y que no hace falta cambiar el estado de alarma. Es posible modificar un decreto para permitir a los presidentes autonómicos que tomen medidas como las que se están tomando, sin necesidad de volver a aprobarlo o no aprobarlo en las Cortes Generales. Eso es una realidad. En segundo lugar, ¿el presidente del Gobierno le da más importancia a recurrir una medida en los tribunales que a salvar vidas? Esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. Todo esto sin perder de vista lo que tenga que decir el Supremo. Este tribunal empieza hoy a estudiar el recurso de la Abogacía del Estado contra el acuerdo de la Junta. Aunque no se espera un pronunciamiento inminente, sí que tenemos, como apuntábamos al comienzo de este informativo, una noticia de última hora. Daniel de la Fuente.
Sí, el Supremo abre una pieza separada para estudiar la suspensión de ese toque de queda. Como ya sabíamos, la Junta de Castilla y León tendrá un plazo máximo de 10 días para presentar alegaciones y será entonces cuando el Tribunal Supremo deberá pronunciarse de forma definitiva en un plazo de como máximo 5 días sobre ese toque de queda, la suspensión de ese toque de queda a las 8 de la tarde. El Gobierno pide la suspensión cautelar antes de que se tramite ese recurso. Y seguimos recogiendo reacciones políticas. Tanto PSOE como Podemos creen que la decisión unilateral de la Junta solo forma parte de una estrategia política y no sanitaria. Sostienen que es la misma que siempre ha ejercido la presidenta de la Comunidad de Madrid, la de la confrontación, y a la que ahora se suma el Gobierno de Castilla y León. Que este conflicto que busca, que es una estrategia muy vieja, desde el punto de vista de algunos políticos, que ha utilizado muy bien la señora Ayuso en Madrid, tiene que más que ver con esa estrategia de la tinta de calamar. Que se hable de esto y no se hable de la situación sanitaria preocupante que tiene Castilla y León. Que se hable de esto y que no se hable de que ayer una persona, por ejemplo, de 73 años de Tordesillas, tuvo que esperar 4 horas y media junto con cientos más para que le hicieran un cribado a 3 grados bajo cero. Si la incidencia está totalmente desbocada en Castilla y en León es porque el objetivo de la Junta era salvar la Navidad. En Castilla y León se tomaron las medidas más laxas de toda España en fechas navideñas. Pues todavía tenemos que ver cómo el objetivo de la Junta, a través del consejero de Cultura y Turismo, parece ser ahora salvar la Semana Santa. Pfizer envió ayer menos dosis de vacunas y esa reducción sí ha alterado transitoriamente el plan de vacunación en Castilla y León. Hay 4 provincias en las que ha habido que suspender la administración de la primera dosis a los sanitarios. Ávila, Samuel Senovilla. Las provincias de Ávila, Palencia, Zamora y Soria han detenido la vacunación entre sus sanitarios, precisamente en el caso de la capital amurallada, solo 3 días después de que ésta diese comienzo. 3 de estos territorios, las provincias de Ávila, Zamora y Palencia, a las que habría que sumar la de Segovia, no recibieron ayer el suministro semanal que se reparte de vacuna de Pfizer entre Castilla y León. Y además son los 4 territorios que menor porcentaje de vacunación han alcanzado hasta este momento. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha confirmado este retraso y ha asegurado que se reorganizará el sistema de vacunación para garantizar esta entre todos los territorios. Pero por el momento no tenemos fecha para retomar la vacunación entre los sanitarios. El incremento de contagios también se nota en el aumento de aulas confinadas. En Castilla y León hay 204 clases en cuarentena, de ellas 54 son nuevas. A profesores y alumnos se les están realizando pruebas para saber si tienen la COVID, como en este colegio de Valladolid. Más de 130 alumnos y 12 profesores del Miguel Delibes se encuentran aislados desde el sábado por el aviso del positivo de otra maestra. La docencia sigue online y las familias tienen que organizarse para conciliar vida laboral y familiar. Mi madre, por ejemplo, tiene 83 años, no voy a juntarme con ellos. Yo tengo 3 niños y a ver si tenemos que estar en casa ahora confinados, a ver cómo lo hacemos. Como podemos, básicamente como podemos, entre punto y punto y pidiendo permisos, muchos permisos en el trabajo. Que estuve ininterrumpidamente 12 horas trabajando, prácticamente sin comer, para preparar todas las cosas para que el lunes las familias lo tuviesen preparado. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Bierzo realiza hoy pruebas de antígenos a todo su personal y usuarios. Los 3 positivos en uno de los grupos burbuja a los que atiende en su centro de día han llevado a este al cierre. Con las pruebas quieren tener la fotografía exacta para intentar volver a abrir cuanto antes, porque tienen claro que no deben dejar de prestar el servicio, aunque sea reforzando las medidas de seguridad. Perderlo todo, quedarse con lo puesto no es una frase hecha. La crisis sanitaria le ha devuelto su sentido más literal. Negocios quebrados, hogares sin ingresos que recurren al empeño para obtener liquidez con la que poder sobrevivir. Si ya había aumentado la afluencia en Montes de Piedad y casas de empeño, aún más en plena cuesta de enero.
En esta oficina de Monte de Piedad lo han notado. Los empeños han aumentado un 30%. Muchísimos clientes autónomos, empresarios, que para seguir su actividad en un momento dado y no querer tocar su línea de crédito, utilizan estas joyas que tienen en casa. Y se han percatado de que quienes más acuden ahora provienen del sector de la hostelería. Que en el momento de reabrir sus establecimientos, pues que aprovechan para comprar esa mercancía perecedera. A esta tienda de empeños vienen a parar bares completos. Ahora nos traen cosas de bares, equipo de música, hay gente joven, 40 años, 30, que se han quedado sin trabajo y lo pasan muy mal. Prefieren empeñar antes que vender, porque los objetos que llevan suelen ser también teléfonos o televisiones de casa que quieren recuperar. Suelen ser clientes para momentos puntuales, de algún contratiempo con la factura de la luz, le sale de repente el tema de los libros en septiembre. Me dice, tengo que pagar el alquiler o me falta X dinero, tengo que pagar la factura de luz. Y así, vendiendo o empeñando, muchos consiguen pagar sus gastos. COE y sindicatos dan el visto bueno a la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo. El sí de los agentes sociales a la propuesta del Gobierno facilita un nuevo acuerdo social para extender los expedientes de regulación temporal de empleo hasta que finalice el estado de alarma. La prórroga será de manera automática, lo que ahorrará gastos burocráticos y también de gestión. Todavía restan algunos flecos por cerrar. Y esa armonía se ha visto rota poco después. Los sindicatos critican el incumplimiento de algunos de sus compromisos al Gobierno de España. Son los que consideran irrenunciables la derogación de la reforma laboral y la subida de las pensiones y el salario mínimo interprofesional. Ante esto, ya han convocado movilizaciones. Comparecencia conjunta de comisiones obreras y UGT para anunciar movilizaciones para el próximo 11 de febrero en todas las subdelegaciones del Gobierno de las distintas provincias españolas. Los sindicatos quieren abordar ya la situación económica de la pospandemia y piden al Gobierno que concrete una fecha para volver a la mesa de negociación con los agentes sociales y discutir sobre todo tres temas. Primero, la subida del salario mínimo para que a final de la legislatura esté en torno al 60% del salario medio. En segundo lugar, derogar las dos reformas laborales para mejorar derechos de los trabajadores y por último derogar también la reforma de las pensiones del año 2013, derogar ese factor de sostenibilidad y también vincular la subida de las pensiones al IPC. Queremos fechas y mesas de diálogo, de negociación para abordar la corrección de las reformas laborales y la adecuación de nuestro modelo laboral a lo que necesita nuestro país. No nos vamos a quedar mirando a otro lado ante una situación de emergencia social que se vive en nuestro país. Nunca tanto como hoy se había visto personas durmiendo en las calles. En 2020, los alojamientos de turismo rural se consolidaron como destino preferente pese a la pandemia. Con muchos días de cierre a consecuencia del confinamiento, sí han experimentado, en cambio, repuntes en fechas significativas como el pasado verano. Las perspectivas para 2021 son optimistas. 2020, año de pandemia y año de desarrollo del turismo rural. Pues sin duda este 2020 ha sido el año estrella, por así decirlo, del turismo rural. El portal Club Rural, que aglutina 13.000 alojamientos en España, 2.000 de ellos en Castilla y León, ha visto crecer notablemente el interés del viajero durante el año pasado. He recibido aproximadamente unas 40.000 visitas más de solicitudes de reserva, peticiones de reserva. Y así se ha movido el turista de alojamientos rurales en 2020, con un verano de llenos, especialmente entre el 7 y el 15 de agosto, y picos en fechas significativas, puentes y fin de año. La pandemia dejó, eso sí, muchos días sin actividad y a Ávila y a Segovia como provincias líderes en Castilla y León. En 2020 hubo nuevos alojamientos en la comunidad. El registro que tenemos, y si accedes al reto, al registro de empresas turísticas de Castilla y León, pues aparecen 11 alojamientos rurales más. Las perspectivas para este 2021 son optimistas. O sea que la gente se está informando sobre estas ayudas para ampliar y para abrir nuevo negocio en el ámbito rural. Con la pandemia se viaja más en la misma provincia, se reserva con menos anticipación y se buscan viviendas rurales con posibilidad para teletrabajar. El futuro va por ahí.
Se ha encontrado un rastro de sangre en la zona de San Isidro, donde una alud sepultó a 2 hombres el día de Año Nuevo. Se trata de 2 trabajadores que estaban realizando tareas de limpieza con una máquina quitanieves. El cuerpo de uno de ellos apareció pocas horas después de que se produjera este desprendimiento. Ahora se trabaja para saber si esta sangre corresponde a ese trabajador o al segundo cuerpo, del que todavía no se sabe nada. Y así como van a ver a continuación, están hoy los embalses en nuestra comunidad al 70% por encima de la media de la última década. Y es de esperar que su nivel aumente por el deshielo. Se espera en las próximas horas que las temperaturas suban. Las máximas llegarán hasta los 8 grados. También lluvias que no van a ser torrenciales, pero que van a ayudar a que la nieve que todavía queda pues se derrita. Hay avisos en las zonas de montaña y en el Pontón, en Segovia, ya están desaguando para evitar las inundaciones del puente de diciembre. Este embalse segoviano está soltando agua desde el pasado domingo. Ahora, actualmente, 8 metros cúbicos por segundo salen de estos tubos, con la idea de dejar el embalse al 80% de capacidad y pueda acoger durante los próximos días la nieve y el hielo que aún aguantan en la Sierra de Guadarrama y que está previsto que se deshagan en las próximas horas. Con ello, desde la CHD se pretenden evitar las inundaciones que sucedían en Segovia, en el río Eresma, el pasado mes de diciembre. La nieve y el deshielo, fenómenos que han sido protagonistas en las últimas semanas en nuestra comunidad, podrían convertirse a lo largo de los próximos días en un aumento del caudal de los ríos y los embalses de Castilla y León. Este fenómeno, el deshielo, se va a unir al aumento de las precipitaciones y de las temperaturas para subir el caudal de las aguas. Por ello se han activado avisos de color amarillo en provincias como por ejemplo en León, en Zamora, con zonas como por ejemplo Sanabria, o también en Ávila, Segovia o incluso Soria. Por ello, durante todos estos días se esperan que puntos conflictivos como el que nos encontramos aquí en la Zamora capital o en otras zonas, como por ejemplo en la desembocadura del Valderaduey, puedan subir el nivel de sus aguas. En estos momentos, la capacidad de los embalses de la cuenca del Duero se encuentran a un 70% de su capacidad total. Y poco a poco Madrid sigue recuperando la normalidad, aunque lo hace de forma muy lenta. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan para revisar los 400 puntos más críticos de la red de saneamiento y alcantarillado para que estén despejados de hielo y residuos ante la subida de las temperaturas y la previsión de lluvia para mañana miércoles. El alcalde de Madrid ha pedido a los ciudadanos que minimicen todo lo posible el uso de vehículos privados. Madrid lo había pedido, se lo habíamos contado ya, y el Gobierno finalmente declara la zona catastrófica para los territorios afectados por Filomena, para todos. En total, 8 comunidades, entre ellas Castilla y León. Lo ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Lo hacemos de esta manera porque queremos agilizar la tramitación del conjunto de los procedimientos para que lleguen pronto las ayudas a los afectados y evitar cualquier demora que afecte a las condiciones de vida de la población en áreas tan extensas del país donde se ha llegado a paralizar buena parte de los servicios públicos que se consideran esenciales. La justicia ha paralizado de momento el aplazamiento de las elecciones en Cataluña. Los partidos habían pactado una prórroga hasta el 30 de mayo por la incidencia de la pandemia. Ahora la Generalitat tiene hasta pasado mañana para presentar alegaciones. En ese momento el TSJ resolverá la cuestión. En caso de que mantenga su decisión, los comicios seguirían celebrándose en la primera fecha prevista, el 14 de febrero. Últimas horas de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Mañana Joe Biden tomará posesión en una capital blindada por miedo a que se repitan los disturbios de hace tan solo unas semanas. Trump no va a acudir, ha rechazado la invitación. Donald Trump apura sus últimas horas como presidente de los Estados Unidos y lo hace encerrado en la Casa Blanca y silenciado desde hace semanas por las redes sociales.
Entre sus últimas decisiones, más de 100 indultos a asesores financieros y a un rapero. A quien sí hemos visto es a Melania, que ha querido despedirse con su propio mensaje. La violencia nunca es la respuesta y nunca debe ser justificada. Hoy la capital federal se blinda para la toma de posesión del demócrata Joe Biden. Se investiga incluso a los militares encargados de proteger la ceremonia. El objetivo, evitar a toda costa que vuelvan a repetirse estas imágenes. 200.000 banderas cubren los jardines del National Mall, representando a quienes no acudirán al acto. Uno de ellos, el todavía presidente, que ha rechazado la invitación. Son las últimas horas no exentas de polémica. Trump ha levantado las restricciones a los viajeros de la Unión Europea, pero Joe Biden no va a permitir que entre en vigor. El primer gran proyecto de ley del nuevo presidente será sobre inmigración, ofrecer la regularización para los más de 10 millones de indocumentados que llevan años viviendo y trabajando en el país. A ver, a los niños. Así celebraron la Nochevieja hace 2 años en un barrio de Valladolid, seguro que lo recuerdan, con disparos al aire con pistolas y armas automáticas. Los vídeos se publicaron en redes sociales por los propios autores y poco tardaron en hacerse virales. Y por esos hechos hoy se ha sentado en el banquillo de los acusados un hombre. Él ha reconocido ser el autor de dichos disparos, pero en su defensa ha esgrimido que lo hizo por tratarse de un rito gitano. Eva Elvira, ¿qué más aspectos ha destacado para justificar su actuación? Pues ha señalado que es algo habitual en este barrio, en las zonas donde viven personas de etnia gitana, que haya mucho ruido y mucha fiesta. Se utilizan tanto petardos como armas. Él señala que pensaba que el arma que le entregaron, que se iba pasando de mano en mano esa madrugada, era de fogueo. Algo que ha desmentido la persona que llevó a cabo la investigación, que dice que desde un principio se veía claramente por las imágenes que era un arma de fuego real debido al retroceso que presentaban. Hoy se enfrenta a una pena que puede ser de 10 años de prisión, que es lo que pide la Fiscalía por un delito de tenencia y distribución de armas de guerra. La defensa, por su parte, solicita la libre absolución. Además, familiares que eran testigos, que fueron testigos esa noche de los hechos, han señalado que el acusado había bebido bastante esa jornada. Sí, porque ahí todo gitano en todo el mundo es, después que se celebran las 12 uvas, pues salen unos a tirar petardos, otros a tirar con pistola de fogueo, otros... Elaboración profesional, se trata de un arma de fuego real. ¿Por qué? Pues, fundamentalmente por el retroceso del arma. Ya sabe cómo somos los gitanos, celebrando, estuvimos bebiendo, la verdad que nos desfasemos porque estábamos en armonía. Un juez investiga a la Escuela Nacional de Policía por presunta falsificación de notas. Ha sido un profesor del centro el que ha denunciado los hechos en el juzgado. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ávila ha admitido a trámite una querella interpuesta por un profesor del centro que denuncia la falsificación de las notas para aprobar a estudiantes que estaban suspendidos. Todo ocurre tras un examen parcial de la escala básica de policía. Dicho docente otorga unas calificaciones de no aprobado a ciertos alumnos, tal y como arroja la máquina que corrige los test. Recibe un aviso bajo cuerda, de manera verbal, en el sentido de que tienen que modificar esas notas y que a esa gente que le han puesto un 4, a las notas entre 4 y 5 de ciertos alumnos, que hay que elevarlas a un 5. Momento en el que pide que se le aclare por escrito si hay un criterio unificado de la Dirección General de la Policía en este aspecto. Se niegan a facilitarle cualquier tipo de documentación en este sentido, porque al parecer no existía, y se le sigue presionando. Él se niega a modificar las notas, pero en la lista de recuperación no aparecen las personas que habían suspendido. Les comunica que no está de acuerdo con esa práctica e inmediatamente es amenazado de forma expresa con que le van a expedientar. Y le abren un expediente disciplinario. Por ello, hace un mes presenta una querella para destapar esta situación. Hay 2 investigados por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y coacciones. Se trata del comisario jefe de régimen docente de la escuela y el inspector jefe responsable del Departamento de Ciencias Jurídicas del centro. Ambos tendrán que declarar en los juzgados de Ávila el próximo 29 de enero.
Y la que se ha montado a raíz de una oferta del Ayuntamiento de Barbadillo, en Salamanca, para contratar, así dice textualmente, a una trabajadora para la limpieza. El PSOE denuncia que eso es machista y pide que el Partido Popular desautorice al alcalde. Pequeña tormenta en el municipio de Barbadillo. En este tablón de anuncios hoy falta un cartel. Se busca limpiadora. No nos lo podíamos creer. Estábamos convencidos que algunos estereotipos en España se habían superado. Entre ellos, que existen tareas de mujeres y tareas de hombres. Tras el revuelo, el ayuntamiento ha retirado el anuncio y lo va a corregir. Asegura que, como siempre, la oferta es para hombres y mujeres. Sí, por supuesto. Está todo rectificado y vamos y pedir perdón si alguien se ha sentido ofendido, pero que no ha sido con nuestra intención nunca, porque nunca lo hemos hecho así y nunca lo vamos a hacer así. Las vecinas lo tienen claro, limpiar no es cosa de mujeres. Que lo mismo que puede una mujer, puede un hombre limpiar el ayuntamiento. Hay muchos hombres limpiando pisos, edificios, que yo los veo, ¿por qué no? Bueno, no todas. Para esto que piden, una mujer. Para abrir una tubería, un hombre. ¿Y ellos? Aseguran que eso de tareas de mujeres ya es historia. Eso lo puede hacer cualquiera. Yo creo que cualquiera, ¿no? Corregido el error, el ayuntamiento espera cubrir esta plaza que sobre todo quiere ser una ayuda también para un vecino o vecina que esté en paro. La cadena de supermercados Lidl tendrá que retirar de todas sus tiendas por orden judicial sus robots de cocina por copiar la patente de Thermomix. La sentencia del Tribunal Mercantil de Barcelona se puede recurrir, pero exige una indemnización a determinar que podría ser millonaria. El hecho de que los supermercados alemanes tengan que retirar sus robots implica que no los pueda almacenar ni tampoco comercializar. Hoy a las 10:30 estrenamos nuevo programa en Castilla y León Televisión. Parques Naturales nos va a descubrir cada semana los paisajes más impresionantes de nuestra comunidad. En su primer programa iremos al norte de Burgos, a las hoces del Alto Ebro y Rudrón. Es una buena propuesta, ¿verdad? Es todo. Que tengan una buena tarde. Les dejamos ahora con los deportes y más información, ya saben, en la web y a las 8:30. Adiós. Recuerden, la cosa hoy va